Capítulo 4. De las disposiciones de aplicación y transitorias. Artículo 384. Incorporación en el Código de Comercio. Las disposiciones de esta ley integran el Código de Comercio. Artículo 385. Disposiciones derogadas. Quedan derogados los artículos 41 y 282 a 449 del Código de Comercio. Las leyes número 3528, número 4157, número 5125, número 6788, número 8875, número 11645. Artículo 200 de la Ley número 11719, Ley número 17318. El decreto número 852 del 14 de octubre de 1955, el decreto número 5567/56, el decreto número 3329/63. Artículos 7 y 8 de la Ley número 19060 y las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en esta ley. Artículo 386. Vigencia. Esta ley comenzará a regir a los 180 días de su publicación. No obstante, las sociedades que se constituyan con anterioridad podrán ajustarse a sus disposiciones. Aplicación de pleno derecho. Las normas de la presente son aplicables de pleno derecho a las sociedades regulares constituidas a la fecha de su vigencia, sin requerirse la modificación de los contratos y estatutos ni la inscripción y publicidad dispuestas por esta ley. Exceptúanse de lo establecido precedentemente las normas que en forma expresa supediten su aplicación a lo dispuesto en el contrato, en cuyo caso regirán las disposiciones contractuales respectivas. A partir del 1 de julio de 1973, los registros públicos de comercio no tomarán razón de ninguna modificación de contratos o estatutos de sociedades constituidas antes de la vigencia de la presente, si ellos contuvieran estipulaciones que contraríen las normas de esta ley. Normas de aplicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes. A. Los artículos 62 a 65 se aplicarán a los ejercicios que se inicien a partir de la vigencia de la presente. B. Los artículos 66 a 71 y 261 se aplicarán a los ejercicios que se cierren a partir de la vigencia de esta ley. C. Los artículos 251 a 254 se aplicarán a las asambleas que se celebren a partir de la vigencia de la presente. D. Para las sociedades constituidas a la fecha de vigencia de esta ley, los artículos 255, 264, 284, 285 y 286 regirán el número, calidades e incompatibilidades de los directores y síndicos, a partir de la primera asamblea ordinaria que se celebre con posterioridad a dicha fecha. Los artículos 325 a 360 se aplicarán a los deventures que se emitan a partir de la vigencia de la presente. F. Las reuniones de socios y asambleas que tengan lugar a partir de la vigencia de esta ley se ajustarán a las normas de la presente. G. Las sociedades que a la fecha de la vigencia de esta ley se encontraren en la situación prevista por el artículo 369, párrafo segundo del Código de Comercio, podrán por decisión de la Asamblea reducir el capital en los términos del artículo 206, siempre que a esa fecha la disolución no se hubiera inscripto en el Registro Público de Comercio. H. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones que formen parte de sociedades que no sean por acciones, deberán enajenar sus cuotas o partes de interés en el plazo de 10 años a contar desde la vigencia de la presente. Caso contrario quedarán sujetas al régimen de las sociedades no constituidas regularmente. Y. Las sociedades constituidas en el extranjero que a la fecha de vigencia de esta ley ejercieren habitualmente en el país actos comprendidos en su objeto social, deberán adecuarse a lo dispuesto en los artículos 118 a 120 dentro del plazo de 6 meses a contar de dicha fecha. J. Los suscriptores de capital de sociedades anónimas constituidas a la fecha de vigencia de la presente, cuyo compromiso de aporte sea en dinero efectivo, deberán integrarlo hasta alcanzar el 25% de su suscripción, en el plazo de 6 meses contados a partir de dicha fecha. K. Las sociedades por acciones constituidas a la fecha de vigencia de esta ley, cuyo capital autorizado fuere mayor que el suscripto, podrán emitir a diferencia, con sujeción a las disposiciones de la presente, en el plazo de 1 año a contar desde dicha fecha.
Vencido ese plazo, el capital quedará limitado a la suma efectivamente emitida, sobre la cual se calculará el aumento previsto en el artículo 188. L. Las acciones emitidas a la fecha de vigencia de esta ley deberán ser sobrescritas o canjeadas, con sujeción a las disposiciones del artículo 211, dentro del plazo de 3 años a contar desde dicha fecha. M. Los directores de sociedades anónimas constituidas a la fecha de vigencia de esta ley, que hubieran entregado a la sociedad acciones de la misma entidad en garantía del buen desempeño de sus funciones, deberán sustituir dicha garantía por otra equivalente al valor nominal de los títulos caucionados. N. En las sociedades por acciones, salvo disposición en contrario del estatuto, se presume que en el supuesto previsto en el artículo 216, párrafo primero, parte final, la preferencia patrimonial prevalece sobre el privilegio de voto, y que la Comisión Fiscalizadora de las Sociedades comprendidas en el artículo 299 se integra con 3 síndicos. O, hasta tanto se dicten las leyes previstas en el artículo 371, reglamentarias de los registros mencionados en esta ley, no regirá lo dispuesto en los artículos 8 y 9. Sin perjuicio de ello, las sociedades por acciones deberán remitir a la Autoridad Administrativa de Control la documentación que corresponda de acuerdo con las disposiciones que rijan el funcionamiento de dicha autoridad. Exención impositiva. Los actos y documentos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo quedan exentos de toda clase de impuestos, tasas y derechos. Artículo 387. Comandita por acciones. Subsanación. Las sociedades en comandita por acciones constituidas sin individualización de los socios comanditarios podrán subsanar el vicio en el término de 6 meses de la vigencia de esta ley, por escritura pública confirmatoria de su constitución, que deberá ser otorgada por todos los socios actuales e inscripta en el Registro Público de Comercio. La confirmación no afectará los derechos de los terceros. Artículo 388. Registros. Régimen. Los registros mencionados en esta ley se regirán por las normas que se fijen por vía reglamentaria. Artículo 389. Aplicación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las sociedades de economía mixta en cuanto no sean contrarias a las del Decreto Ley número 15.349/46, Ley número 12.962.